El coche autónomo avanza sin parar y son muchas las marcas que están investigando para incorporar en sus modelos sistemas de conducción automatizada, como es el caso de Volvo. Pero ¿en qué situación se encuentra el coche autónomo en estos momentos? ¿Dejaremos que el coche nos lleve sin necesidad de conducir? Precisamente a cuestiones como esta responderemos en el programa de hoy dedicado al coche autónomo. Atentos que comienza Ruta 2025. Bueno, antes de empezar este nuevo programa de Ruta 2025, quería agradecer a Caser que nos hayan cedido sus instalaciones, magníficas instalaciones, para poder realizar este nuevo programa. Un programa que, por cierto, vamos a dedicar al coche autónomo, que bueno, ahora mismo quizás no seamos tan conscientes de lo que se está produciendo, pero seguramente que como está pasando últimamente, ¿no?, con la evolución tecnológica en los vehículos, enseguida empezaremos a ver coches autónomos transcurrir por nuestras calles, nuestras carreteras, y seguramente que no tardaremos mucho. Para entrar en profundidad en este tema, para conocer un poquito más cómo está este sector del coche autónomo, cuento, como siempre ya estamos acostumbrados en estos programas de Ruta 25 a contar con la gente más experta, los que más están al día de este tipo de evoluciones. Y bueno, paso a presentar a nuestros invitados, empezando, por supuesto, con la persona que nos ha cedido sus instalaciones. Ignacio Eiries, director general de Caser, muy buenas. Pues muy buenas y encantado de estar con todos vosotros. Disculpar por lo del micrófono. Bueno, pues nuestro siguiente invitado, que ya lo vamos a tener que hacer nómina con nosotros, José María Galofré, consejero delegado de Volvo España, muy buenas. Hola, muy buenas. Y he apuntado lo de nómina, ¿eh? Eso no se me olvida. Casi me he arrepentido de decirlo. Cuando decirles a un catalán, pues hombre. Bueno, nuestro otro invitado, Javier Dulacia, director de la división de auto de CTLM. Javier, muy buenas. Muchas gracias por invitarme. Buenos días. Pues vamos a enterarnos en profundidad del tema concreto de hoy, que es el coche autónomo. Y por último tenemos a Rafael Prieto, que es adjunto a la presidencia de Gambán. Rafael, muy buenas. Muy buenas y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, pues un placer tenerlos a los cuatro y, como digo, esperemos entrar en profundidad en este sector del coche autónomo. Y vamos a empezar por una pregunta que, bueno, tiene que ser lógica, y es que, bueno, actualmente se sigue avanzando, por supuesto, en el desarrollo del coche autónomo, pero ¿cómo van estos avances para conseguir una conducción totalmente autónoma? Algo que de momento nos suena un poquito lejano. Quiero empezar, pues por Ignacio de Caser, que nos conteste un poquito a esta cuestión. Pues yo te diría, Chema, que hay una mezcla de enormes expectativas, y cualquier pequeño avance así se recoge por la opinión pública, y todavía una realidad que nos tiene, en mi opinión, algo alejados. Aspectos de responsabilidad civil, aspectos legislativos, regulatorios, y también algunas incidencias, como en todo nuevo avance que se produce, pues hace que la implantación sea algo más lenta. Los aseguradores también lo vemos con la perspectiva de ver la responsabilidad de la conducción autónoma. Al final, si se produce alguna incidencia, ¿quién es el responsable? De eso hablaremos más adelante. Claro, entraremos luego en profundidad en eso, porque el aspecto del seguro va a ser muy importante. Y bueno, hemos estado un ratito antes de empezar la reunión hablando profundizando un poco en el tema, y ya veíamos que se iba a complicar un poco el tema. Bueno, y si el seguro es importante, la financiación ya, pues no te digo, vamos, Javier Dulacia es el más experto en esta mesa que nos puede hablar de la financiación. Luego hablaremos de ello también, pero Javier, ¿cómo ves la evolución del coche autónomo? ¿En la financiación? No, en general te voy a preguntar primero, en general, por el coche. Yo creo que el coche autónomo, lo que entendemos por coche autónomo ya está entre nosotros. Hay 5 modelos, me parece, de evolución diferente. Lo que va a ser más importante es cuando realmente el coche no tenga volante. Ese es el momento donde vamos a hablar de un coche autónomo de verdad. Hasta ahora ya tenemos ayudas a la conducción que ya van en el camino del coche autónomo. Entonces, en el momento que se le quite el volante y esté totalmente conectado, creo que ese es el momento de hablar del coche autónomo de verdad.
Bueno, yo creo que en ese sentido, José María Galofre, representante aquí de Volvo, una empresa que está desarrollando tipos que van encaminadas a la conducción autónoma del coche, pero actualmente, con la pregunta esta primera que hemos lanzado, ¿cómo veis desde Volvo estos avances que se están produciendo? Lo vemos muy animados porque tenemos que entender cuál es el propósito y el motivo del coche autónomo. Si entiendes que el coche autónomo es para salvar accidentes, porque el 90% de los accidentes se producen por errores humanos, pues yo creo que ahora es más sencillo comprender por qué Volvo invierte tanto dinero en los vehículos autónomos. Luego todas las consecuencias de un vehículo autónomo las iremos discutiendo, sobre el medio ambiente, la gestión de flota, y como decía Javier, ese ya el futuro que pensamos todos en ese robotaxi que nos lleve sin volante. Pero ahora lo que sí que quiero es transmitir que vamos muy rápidos, pero hemos cambiado la visión de los niveles. Ya no estamos pensando tanto en ese coche futurista que no tenga volante, sino que estamos pensando más en la utilización de un vehículo autónomo cuando aprenda, la inteligencia artificial aprenda contigo. Es decir, lo que estamos diseñando ahora, porque ya en nivel 2, que Javier decía los niveles, los 5 niveles, en nivel 2 y el nivel 3 ya los coches que tenemos ya lo tienen, son autónomos porque no debes, antiguamente hablábamos de aquello de las asistencias a la seguridad pasiva y activa. Pasiva en el caso que te des un accidente y activa para evitar salirte. Y todo el mundo os recuerda que salieron el DSTC, salió el airbag, pero nos decían, tienes que frenar el airbag de tal manera que cuando el pedal vuelve para arriba lo mantienes pisado. ¿Por qué ahora es autónomo el coche? Porque ya no tienes que hacer nada. Y la gran diferencia es que ahora el vehículo, sin preguntar, nosotros la inteligencia artificial se le llama al supervisor, al conductor, sin preguntar al conductor, el radar y los sensores, si detecta cualquier obstáculo o piensa que vas a salirte, te mete en la carretera o te frena, sin necesidad de intervención del supervisor. Por eso ya son autónomos. El futuro, como os decía, que no está tan lejos, es que cada usuario aprenda el vehículo contigo de las zonas, de los momentos que puede ser autónomo. El 100% creemos que va a ser muy difícil, porque además hay ciertas ciudades que va a ser muy complicado todos los parámetros para que el coche conduzca de forma autónoma. Pero está cerca, ¿eh? Al final está claro que si se empeñan, llegaremos a ello. No sabemos cuándo. Se habla del 2030, cuando quizás esto ya empiece a ser más real todavía, pero seguramente que sí. Por parte de Gambán, Rafael, que es la asociación que representa un poco el comercio del vehículo, ¿cómo veis este avance en el coche autónomo? Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo creo que el coche autónomo es una de las piezas que está transformando junto con el coche conectado. Coche conectado y coche autónomo yo creo que son dos patas del mismo problema y que no es otro nuevo paradigma al que se va a enfrentar la distribución automóvil, una distribución que más o menos, y los que llevamos algún tiempo en este sector, una distribución que es un modelo que prácticamente ha permanecido con pequeñas modificaciones bastante leves, ha durado casi 100 años, pero posiblemente la distribución automóvil y el sector en su conjunto y la distribución en particular se va a enfrentar a la mayor disrupción en un cambio de modelo que no tendrá nada que ver. Si hablamos de un coche autónomo, hablamos de perfiles en la parte técnica de nuestros sistemas de postventa que no tienen nada que ver. Yo cuando entré en este sector todavía era un sector de la mecánica, vi cómo pasó a la electricidad, de la electricidad a la electrónica, pero es que cuando nos vamos al coche autónomo, al coche conectado, pasamos a las TIC a alto nivel. Entonces, imaginar en nuestros talleres o nuestros modelos de postventa, tenemos que hacer un salto cuántico y cualitativo como el que nunca nos habíamos planteado. Bueno, el taller, en este caso que lo mencionas, va a tener que sufrir una revolución importantísima tecnológica en cuanto se avance más todavía en esto. Esto me llega a la siguiente cuestión. Hemos hablado en general del avance del coche autónomo, cómo está más o menos y tal, pero ¿y en nuestro país? ¿Cómo tenemos estos avances? ¿Cómo está viviendo España pues este desarrollo del vehículo autónomo? Ignacio. La verdad es que yo tengo una limitada visión sobre ello, porque si tuviera que dar una opinión diría que entiendo que todavía muy poco, pero quizás yo creo que tú, Rafael, tengas más visión, o el propio José María, de dónde estamos. Yo creo que vamos todavía muy lentos, pero decirlo vosotros. Fíjate que nos acaba de decir José María que íbamos muy rápidos también.
Las escuelas politécnicas, el IDAE, el Ministerio, está colaborando muchísimo haciendo pruebas con vehículos autónomos. Y tenemos la suerte de tener fabricantes aquí, hombre, no son tan buenos como Volvo, pero están en España, que no paran de hacer pruebas. Y es verdad que en Vigo se hacen pruebas y nosotros también hicimos pruebas con el proyecto Sastre en Barcelona, con vehículos autónomos, hace 15 años siguiendo a tenías que seguir a un líder, que era un camión, y lo hicimos. Pero va muy rápido, yo digo muy rápido porque ahora mismo cada vez estamos más conectados. Hace un momento Rafa hablaba de autónomo conectar, lo mismo es que el Big Data, Internet de las Cosas, conexión es lo mismo. Necesitamos información, parámetros, sensores que nos digan cómo conducir y no nos damos cuenta, pero cada vez más el teléfono nos ha comunicado y tenemos en casa y es domótica y se ponen las cosas solas y sabes si tienes la luz o no apagada. Ya sé que todo el mundo no tiene eso, pero ya algunos lo utilizan. Y la visión que mañana nuestra chaqueta se enfriará o se calentará con un pequeño chip y con una batería, pues está ahí. Y que tengamos el reloj conectado y que nos informe si llaman o no, ya está aquí. Y el coche va a ser exactamente igual. Esto va muy rápido, las baterías van muy rápido y lo que tenemos que tener en cuenta es que todo esto necesita mucha energía. La otra pata que está desarrollándose a una velocidad tremenda es la energía para la electrificación, porque todo está electrificado y nuestros coches van a estar electrificados. Y también va muy rápido. Tanto el desarrollo de las baterías en autonomía como en la carga, pues cada 2-3 años se duplica. Antes hablábamos de 100 y pico kilómetros, hace 15 años. Nosotros lanzamos hace 12 el C30 eléctrico y tenía 130 kilómetros de autonomía. Este año lanzamos el C40 y el XC40 eléctrico y tienen 440, 430 kilómetros de autonomía. Ahora en 20-25 minutos con cargadores de más de 150 kilovatios, pues cargas 300, 400 kilómetros. Y en 2-3 años es que vamos a cargar en 10 minutos 1000 kilómetros. Esto va muy deprisa. Sí, no, evidentemente el avance es que ya es imparable, además, o sea, es una cuestión que, y sobre todo en nuestro país, que parece que vamos casi siempre un poco remolque de todo lo que va, antes lo comentábamos ahí en Estados Unidos, el coche autónomo tiene una presencia espectacular con respecto a los ves Europa. por la calle. A veces nos invita CTLM, porque nosotros estamos muy unidos a ellos, es nuestra financiera de marca, y San Francisco, que bueno, es la cuna de la parte del valle del silicio, porque hace falta baterías. Y cuando paseas por San Francisco no son sorpresa, es que ves vehículos autónomos, que ves a la gente, el volante está, pero les ves haciendo pruebas, porque aquí, y yo creo que Ignacio tenía razón, es fundamental los legisladores. Necesitamos que nos ayuden, y España ayuda. En Suecia, bueno, ¿qué os voy a decir? Porque están colaborando constantemente con nosotros, incluso la ciudad de Gotemburgo se prueba siempre para trabajar con vehículos autónomos, pero San Francisco es la mejor ciudad del mundo. No paran de ayudar a la tecnología. Javier, comenta José María que habéis estado en San Francisco, lo habéis podido ver, todo este tipo de cosas, pero ¿cómo lo veis aquí en España el avance? Yo pienso que una cosa es hablar del coche, como hemos dicho, conectado, otra es del coche autónomo y otros son los impactos que van a haber, ya sean legislativos o ya sean comerciales. Entonces, ¿cómo lo vemos? Yo estoy de acuerdo con que la fecha de lanzamiento puede ser 2030, estoy de acuerdo con lo que ha dicho José María Afa, yo creo que es un tema que se ha de desarrollar y vamos a ir aprendiendo poco a poco del propio desarrollo. Nacho lo ha dicho perfectamente, el tema de la legislación, creo que es muy importante saber si un coche tiene un accidente, quién es el responsable, el propietario del coche, el fabricante, el que ha hecho el software, no sé, todo esto está por definir. Pero lo que no me cabe duda es que la conexión que va a provocar el coche y el impacto que va a hacer, va a tener un impacto comercial brutal. Y yo pienso que las compañías tenemos que empezar a trabajar ya en cómo utilizar y cómo aprovecharnos de esta comunicación que tienen los coches. Por ejemplo, si a mí el coche me dice que tengo que hacer la revisión del coche, no va a costar absolutamente nada para que el coche seleccione cuál es el taller que me va a hacer un mejor precio, el que está más cerca, lo que fuere. O si tengo que cambiar neumáticos, dónde está la mejor oferta de neumáticos, etcétera, etcétera. Con lo cual, tanto las marcas para cuidar a sus clientes como los que no son de marca, externos, van a tener que desarrollar una gama comercial muy importante. Hoy un servicio es que te vengan a buscar el coche y te hagan la reparación inmediatamente. Bueno, con el coche autónomo irá el coche, solo al taller, y decidirá en qué taller quiere ir. No, es que es verdad. No, es así. Yo la única pena que me da es que el coche no pagará el crédito. Tengo que saber, como Ignacio, quién es el responsable. Pero hasta podríamos decir esto, todo lo que es el transporte última milla,
todo lo que son los taxis. ¿Qué va a pasar con los taxis? Un taxi o un Cabify o no sé qué, ¿quién lo va a llevar? ¿Qué pasa con todos esos puestos de trabajo? ¿Dónde van a ir? Hoy una salida de cualquier persona que se queda en el paro es comprar una licencia y hacerse taxista. Mañana tendrá que comprar un coche autónomo para que sea el taxista el coche. Todo esto es lo que yo pienso que tenemos que empezar a pensar. Claro. La verdad es que es como un salto en lo que creemos que va a ocurrir con el coche autónomo. Entonces, de verdad hay que creer que los pasos van a ser muy rápidos, pero siempre con un supervisor. Bueno, esto es el vehículo completamente autónomo, robotaxi, es muy complicado que lo veamos. Porque es lo que decía, por más que tengamos radares y sensores, son tantos parámetros que va a complicar. Y si tienes un supervisor, el taxista, lo que va a hacer es estar siempre de control. Y cuando sean rutas que el vehículo haya aprendido, porque son estos clientes a los que recojo siempre, pues ese momento podrá descansar y ese momento podrá estar. Lo que tú estás diciendo, pero existirá un supervisor. Es muy importante porque eso soluciona quién es el responsable para muchas cosas. O sea, mientras el que esté en el coche tenga que supervisar al coche, aunque sea ficticiamente, el responsable va a ser él. Bueno, no. Perdona, porque nosotros, nuestro CEO, Joaquín Samuelson, ya lo ha dicho públicamente, y yo lo entiendo para las compañías de seguros, para los que financian, el responsable va a ser el que la máquina, la caja negra, lo diga. Es decir, mientras que el vehículo vaya autónomo, somos nosotros, pero es primera vez en la historia que un fabricante diga que es el responsable de esa circulación y no quien lo conduce, porque nosotros confiamos tanto en la tecnología, si el que falla es el error humano, el 90%, que cuando el vehículo esté en posición autónoma, somos responsables de todo lo que pase. Es decir, el seguro tendremos que hablar nosotros con los seguros. Claro, es que eso... Pero cuando el supervisor ha cogido el mando, que lo va a grabar todo el vehículo, es cuando habrá otro seguro de responsabilidad para los pasajeros. Si es pasajero, es conductor, porque ahora el supervisor se convierte en pasajero cuando le lleva el coche o en conductor. Y lo que está claro es que la responsabilidad es diferente cuando somos nosotros, el vehículo autónomo, o cuando es el pasajero que se convierte en conductor. Has mencionado algo... Perdóname, estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo, totalmente, pero hoy, tal y como están definidos los 5 fases de desarrollo del vehículo autónomo, que es la quinta donde no hay volante, dijéramos, para determinarlo, hasta esa cuarta siempre se responsabiliza en esa definición, digo hoy. Siempre el conductor, siempre el supervisor, sí. Lo que estás diciendo es una posición diferente, nueva, que yo creo que es muy importante y estoy además de acuerdo con ella, pero hasta hoy a lo que se van a acoger estos señores de los seguros o lo que sea es que tiene la supervisión de un conductor y además lo dice así. Con lo cual... Para entender lo que Javier, esos niveles, el nivel 0 es cuando no existe nada autónomo, el nivel 1 es los ADAS, los sistemas de ayuda, es decir, que el coche, como decía antes, se para antes de que tú hagas nada, si detecta, se para. Que ya hay muchos vehículos que lo incorporan ahora. Con sistemas, nosotros le llamamos el City Safety, lo lanzamos hace más de 10 años. Nivel 2, nivel 3, que es lo que tenemos actualmente en nuestra marca, es que suelta las manos del volante y también acelerador y freno, pero el supervisor tiene que estar siempre pendiente. Y el vehículo lo que hace es sigue las líneas de la carretera, se frena, para y realmente sorprende. Y ves a la gente que te mira porque tú estás sin manos y lo ves por la calle y funciona así. Y vienes hasta aquí, hasta Caser, que el coche te trae. Pero cada ciertos segundos, depende de nivel 2 o 3, te obliga a poner las manos al volante. Porque tú no puedes dejar nunca de ser supervisor. El nivel 4 es cuando va a ser más largo. El que no tendrás que estar tanto tiempo pendiente, que el coche te va a avisar, conozco la ruta, conozco todos los parámetros y estos 20 minutos hasta la oficina puedes hacer otras cosas. Y ahora, si os queréis, os cuento problemas que están surgiendo de convertirte en pasajero, porque hasta ahora el conductor no se mareaba. Cuando tú conduces no te mareas, en cambio los pasajeros sí. El problema es que tú te puedes marear también y necesitas que el supervisor no se maree. O sea, de la fase 4 a la 5 queda también una parte de los médicos para entender qué tenemos que hacer para que al convertirlo en pasajero no se maree el supervisor. Hay un tema que has mencionado que me parece que va a ser muy clave en esto, que es la caja negra del coche, que va a dar solución a muchas de estas preguntas, porque la siguiente cuestión que teníamos planteada es precisamente la seguridad. El vehículo autónomo se está desarrollando enfocado principalmente a la seguridad. O sea, la seguridad tanto de los que van dentro como los que están fuera. Entonces, en este sentido, y quiero preguntarle directamente a Ignacio,
porque va a ser una de las partes muy importantes, los seguros, el tema de los seguros enfocados al coche autónomo, con todo lo que se tiene que desarrollar, con todo lo que conlleva. Y hablando de esto, por ejemplo, de cajas negras, ¿todo esto se está asimilando ya desde la parte de los seguros? Pues mira, Chema, la pregunta es muy ad hoc y precisamente José María introducía algo, la visión de tu presidente, que me parece muy acertada. El seguro automóvil se desarrolla hace muchísimos años, cuando la sociedad se da cuenta de que con un vehículo se puede hacer un daño importante y que no necesariamente el propietario, el conductor, tiene la capacidad financiera para asumirlo. Entonces se desarrolla el seguro automóvil como responsabilidad civil de ese vehículo y su conductor respecto a la sociedad. Y la sociedad incluye a los ocupantes, que no son el conductor y que tienen un grado de protección mayor que el propio conductor. Y efectivamente, como os he dicho, pues ese vigilante, o en mi opinión, responsable de la conducción, mientras que estoy siéndolo, soy responsable de mis actos. Me equivoco, voy muy rápido, no veo una señal, conduzco fuera de la normativa y asumo la responsabilidad, y el asegurador le responde a él, o lo que se llama responsabilidad objetiva, el coche por ser de él. Pero claro, cuando pasamos efectivamente a que es la máquina la que conduce y el fabricante, pasamos ya de un escenario, para nuestro punto de vista, tremendamente mucho más retante, por ponerlo en tono positivo. Fallos humanos hay los que hay, la máquina nos ayuda a que sean los menores, y de hecho en todo el mundo desarrollado los fallecidos en carretera se reducen enormemente. Los que ya tenemos algunos años recordamos cuando en España morían 5 o 6.000 personas en carretera y ahora estamos en niveles por debajo de los 1.000. Es una agradabilísima bestialidad lo que se ha reducido, pero sin embargo pues son fallos humanos, y además suelen ser típicos de carreteras secundarias, en fin, lo que todos sabemos. Pero cuando el fallo es del vehículo y esa caja negra dice ha fallado algo en el vehículo, entonces entramos en el territorio que conocemos de otros entornos, digamos, de garantía de producto. ¿Es un fallo casual una vez o es un fallo de diseño de cualquiera de los muchísimos componentes, los sensores, la transmisión, digamos, de señales, el propio, digamos, hardware, software, y es el fallo de uno o de cientos de miles? Es que ese va a ser una cuestión Entonces, importante. claro, la garantía de producto, habréis oído cuando en Estados Unidos, los fabricantes lo sabéis, se llama revisión cientos de miles de coches. Cuanto más complejo se vuelve el coche y mayor es la responsabilidad de esos fallos, el mundo en el que dices, ¿qué estoy cubriendo? ¿Qué estoy cubriendo? Es decir, porque puede ser tremendo. Es decir, claro, el asegurador tiene que saber lo que cubre para calcular una probabilidad y por ende la prima. Pero cuando es un fallo de producto ya no es, mire usted, se sabe que hay no sé cuántos jóvenes que conducen más deprisa, etcétera, etcétera, y son unos poquitos. Pero si falla, Dios no lo quiera, algo en otro coche que no sea un Volvo, pues ese fabricante pues dice, te voy a llamar a toda esta serie. No le puede dar la ruina a él o a su asegurador. Es un poquitín, no tiene que ver como lo de los ciberataques. ¿Qué estoy cubriendo? No lo sé. Porque si fallan los detectores, pues todos los coches de ese detector para atrás y su responsabilidad. Es un mundo en el que nos encontramos tremendamente perdidos por su incertidumbre, porque es de todas formas, me imagino que cuando ya esté más avanzado el desarrollo del coche autónomo en cuestión de las compañías de seguros, serán capaces ya de programar ese tipo de seguros y decir, bueno, aquí esto funciona así y tenemos que ofrecer este tipo de seguro relacionado con este vehículo. Pero yo creo que ahora estamos todavía un poquito peces, ¿no? Un poquito verdes en este sentido. Rafa, en cuestión del comercio, vosotros tenéis en el acrónimo de Kanban la M de movilidad, y evidentemente la movilidad va a ser quizás el aspecto más fundamental, siempre lo es, ¿no? en el vehículo, en todo tipo de vehículos, pero en este sentido, ya aparte del seguro, que nos lo ha dejado muy claro Ignacio, de que está la cosa todavía un poquito verde y habrá que estudiar bastante el tema pero en cuanto a la movilidad, el comercio se va preparando para esta nueva movilidad, ya no la que tenemos que está o sufrimos con la pandemia que tenemos encima y que nos está obligando a tener hábitos diferentes a lo que teníamos antes en cuanto a conducciones o movilidades. Me refiero a esta futura movilidad. ¿El comercio cómo lo está viendo? O sea, se está preparando, seguro, seguramente con velocidades distintas en función de en qué parte de la cadena de la distribución estés, pero sí, la movilidad es algo que se viene introduciendo poco a poco, pero que todavía no hemos conocido absolutamente nada de dónde tendemos. Por enlazar con lo que decíamos que tener en cuenta, y en eso coincido con José María,
los niveles 4 y 5, para aquellos que hemos tenido en alguna ocasión, no sé si la suerte, porque yo mi experiencia de probar uno, realmente se pasa una cierta tensión cuando haces una prueba de un coche nivel 5, aunque sea en pista de ensayo. Pero hay que tener en cuenta que los niveles 4 y 5 van a tener que convivir con un ecosistema. Si pensamos en el parque europeo, 200 millones de unidades que se están moviendo hoy, que no son para nada compatibles con ese nuevo otro ecosistema, la ecuación se complica radicalmente. Yo cuando oigo 2030, cuando yo veo lo que tardamos en poner de serie el aire acondicionado en los coches, y me hablan ahora de 2030, que la industria del automóvil, los que venimos ahí, eso es mañana, pues 2030 en automóvil es mañana, ya tendríamos que conocer bastante más de ese ecosistema, cómo se va a mover. Y yo creo que ahí la distribución, una de las cosas grandes que tiene que hacer es, y en el caso concreto de España, posiblemente España tiene uno de los grandes problemas para pasar fuertemente a un nivel de autonomía 2, 3, y es el envejecimiento de su parque. O sea, uno de los grandes hándicaps que tiene el mercado español es que tenemos un parque con una obsolescencia de antigüedad muy grande. Coches conectados, todos los coches que hayamos vendido hace 5 años tienen una capacidad de conexión bastante compatible con ese nuevo ecosistema, pero todo lo que está de 5 años para atrás, salvo que pasemos por un dongle y en qué determinadas circunstancias, vamos a tener unos problemas de interconexión por ligar con el tema del seguro. En un caso de colisión entre un coche autónomo y un coche no autónomo, se suscita también un problema de quién es el quién provoca. Claro, bueno, es que esa es otra que no hemos mencionado también. Por eso estamos, yo creo que habrá un coche autónomo, sí, la distribución sabrá satisfacerlo, seguro. O sea, yo creo que esos son ¿a qué fecha lo ponemos? Pues largo, pero que tenemos que empezar a trabajar en todo lo que es el modelo de distribución, porque lo que hemos conocido no nos sirve para el futuro, también te digo que también. Bueno, pero mira, perdona, ¿cómo va a ayudar al ciudadano? Porque ya hemos hablado de la seguridad del vehículo autónomo, pero ahora a la distribución, es decir, nuestros concesionarios y todos los que están en el área de servicio, ¿cómo va a ayudar ese vehículo autónomo? Porque Javier hace un rato comentaba que el vehículo autónomo no solamente va a ayudarnos a ser más seguro, va a ser mucho más sostenible, porque acelera y frena cuando hay que hacerlo, por lo tanto emite menos y la mayoría serán eléctricos, por lo tanto todavía menos emisiones de CO2. Son conscientes de cuál es el tráfico al mejor momento y dónde tenemos que ir, porque la máquina está conectada y lo sabe. Luego relajaré porque no va a haber hackers tampoco, porque los vehículos autónomos van a ser independientes. Una cosa es la información que reciban, pero no la van a necesitar para conducir. El vehículo autónomo es independiente con sus sensores, porque se quiere evitar el riesgo del hacker. Pero Javier decía, es que el coche me va a decir directamente, me toca hacer esta revisión, porque lo sabe el coche, y va a hablar con su mecánico, con su agenda, para buscar el momento mejor, que sea mayor sinergia de productividad para la concesión y mayor satisfacción para el cliente. Porque ahora es verdad que todos estamos intentando reducir ese tiempo, porque lo que vale para los clientes es el tiempo es lo que todo el mundo quiere disfrutarlo y no perderlo. Nosotros estamos muy contentos porque tenemos todo digitalizado y tenemos una central que maneja los 100 talleres de España. Te damos un servicio online real, no luego confirmamos, sino entramos a la agenda, pero el coche lo va a hacer. Y tú en tu propio móvil, el coche es el que te va a explicar que he encontrado en su agenda, además, porque está conectado, pues que entre la visita a casa y la siguiente visita, iba a decir el dentista no, que no apetece, tenemos un hueco que si quiere, mientras que usted está comprando o comiendo, está esperándole el taller, que además el taller, gracias a esa conectividad de digitalización, ya tiene todas las piezas preparadas, porque el coche antes ha avisado de las piezas que debe tener preparado. Luego, eso es bueno para el taller. María, o sea, hay que pensar que no podemos extrapolar el modelo postventa con las gamas de averías que conocemos del modelo térmico a un coche eléctrico y a un coche completamente tecnológico. Solamente vamos a estar en un mundo de postventa donde tengamos mecánicos que son helpdesk de cómo hacer un download de una nueva versión. Hombre, yo creo... evidentemente va a ser mucho más complicado que bajarse el iOS última versión. Entonces, eso va a necesitar un acompañamiento con unos perfiles muy específicos que hoy todavía tenemos que empezar a diseñar, pero con carreras profesionales completamente distintas, puestos con una cantidad de valor añadido, y la industria del automóvil siempre ha sabido crear mucho valor añadido en toda su cadena, pero es que ahora todavía tenemos un reto
de entrar en una serie de conocimientos que están mucho más allá de la frontera que hemos conocido. Bueno, aquí es que estamos mezclando conceptos que se van a producir, efectivamente. O sea, ahora mismo estamos desarrollando el vehículo eléctrico, como se ha mencionado, y tiene un desarrollo bastante avanzado. De hecho, prácticamente todas las marcas ofrecen una versión eléctrica, incluso 100% eléctrica, pero a la vez está el vehículo híbrido que combina motor de combustión con un motor eléctrico, y a la vez está el motor de combustión puro y duro, gasolina y diésel, pero estamos todos circulando. Y esto no se va a acabar de repente. O sea, el motor de combustión de repente no va a decir mañana, se acabó, ahora híbridos o eléctricos. No, esto va a seguir. Y me da la impresión de que cuando llegue el coche autónomo más avanzado, también se incorporará a este parque. Eso va a ser un caos total. O sea, un caos en todos los sentidos. No es un caos, Chema, no. Es la vida. Es decir, Bueno, la vida, adaptación... claro, sí, no, pero es verdad, no nos asustemos. Se hace disruptivo cuando miras atrás, porque ya no utilizamos el fax. Sí, pero la adaptación es paulatina, es una línea continua. En el colegio te decían, la diferencia entre discreta y continua es que levantes el lápiz del papel. Y cuando vemos el tiempo, no hemos parado de avanzar. Y entonces, a veces es verdad que asusta. Ya, yo creo que era, no sé si era la Paloma, en la zarzuela Paloma, cuando decía don Hilarión, el farmacéutico aquello, las ciencias avanzan, que es una barbaridad. Sí, pero es que estamos constantemente cambiando. Y vamos a convivir con 3, 4 tecnologías, ya lo hemos hecho antes siempre. Y no pasó nada. Y cuando el coche de caballos circulaba por Madrid, también había 4 o 5 maravillosos coches que la gente estaba diciendo que se saldría en la cuenca de los ojos por la velocidad de los coches. Pues esto vamos a vivirlo, bueno, nos va a ayudar, va a ser más seguro. Era 30 kilómetros hora en las ciudades y seguirá siendo de 30 kilómetros hora. Sí, bueno, ahora se quiere... Y no hemos hablado del coche volador, que eso ya... Ese existe ya. Pero no le podemos llamar coche, no, porque si vuela no es coche. Yo pienso que el vehículo, lo que estamos hablando ahora, no solamente es un tema del coche, relacionado con el coche, sino es relacionado con el futuro de nuestra sociedad. O sea, los impactos que tiene lo que estamos diciendo aquí lo podemos centrar en un automóvil, pero no es solo un automóvil. El automóvil pagará solo, el automóvil puede ir a buscar una compra solo, el automóvil va a poder hacer muchas más cosas. O sea, realmente la conectividad. El resumen de todo esto es la conectividad, y ahí yo creo que podemos hacer de Julio Verne y empezar a sacar ideas, porque esto no tiene fin. Hay un tema que yo creo que todos los que estamos... a mí me cuesta mucho, después de casi 30 y tantos años en el sector, pensar en el coche autónomo. Cuando compramos un coche, lo compramos para conducirlo, no para desentendernos de la conducción. Coche autónomo, pues esto es un poco polémico lo que voy a decir seguramente, o sea, llevar al límite el coche autónomo, estamos creando una destrucción del concepto de marcas tal como las entendemos, o sea, la idiosincrasia de un pedazo de marca como Volvo, de cualquiera de sus competidores, donde ha habido toda una reflexión de un placer, de una tecnología de conducción, un confort. Si nos abstraemos de todo eso, llegaríamos a una especie de mundo completamente industrializado por arriba con objetos no caracterizados. A mí me cuesta mucho creer que el automóvil tendiese a eso, y si nos fuéramos a una conducción donde nos desentendemos, ¿dónde está el placer de conducir? Hombre, yo creo que porque la gente, todos, y vas a una cena, una comida, y siempre hay una pregunta: al que le guste conducir bastará a quitar el botón y ya está. Es decir, los aviones desde el año 20 tienen pilotos automáticos. Sí, pero si llegamos a la cuestión de quitar el volante, como es que es Javier, la primera que yo a Javier le he dicho, es lo que nosotros no vemos. No lo vemos quitar el volante. Claro, pero es que nosotros ya no hablamos ni siquiera de la 4 y la 5, porque consideramos que, aparte de que ahora suena ciencia ficción, que tantos parámetros, como os decía antes, alrededor de las ciudades y alrededor nuestro, que es inviable, y que el supervisor va a estar siempre. La diferencia es que la inteligencia artificial te dirá: de tu casa a la oficina sí que lo tengo controlado, y será la máquina la que te diga: esto lo puedo utilizar yo. En ese momento el supervisor desconecta y estarás en el ambiente maravilloso de un Volvo, disfrutando de la comunidad de un Volvo, del maravilloso salón que será tu automóvil en el Volvo, que no será el mismo de otras marcas, ¿eh? Y ese confort lo seguirás teniendo.
Y comprarás un automóvil maravilloso en el momento que seas tú el conductor o para el que estés charlando con el resto de pasajeros o simplemente trabajando. La idea es que pueda ser media hora de viaje, A ver, pero media hora de viaje trabajando. Hemos visto en San Francisco, son coches muy feos, con una especie de cosa ahí No eran Volvos, ¿no? que van solos. O sea, Pero Javier, espera, acuérdate lo que estamos viendo, perdona. Amazon, que lo estamos viendo, las inversiones, lo tiene más sencillo el robotaxi, porque si tiene una ruta, que entendamos lo que es el transporte, porque todo esto es movernos, es movilidad, si la ruta es siempre la misma, ¿por qué tiene que estar el supervisor? Si es la misma ruta, entonces eso es un robotaxi. Cuando hablamos de nosotros como privados, o que tenemos que utilizar el vehículo, nuestra movilidad en función de lo que queremos cada día, pues no va a ser el robotaxi. Pero las rutas de transporte, probablemente muchas de ellas, sí que sean robotaxi, sí que no tengan de todas formas, llega al 100% del mercado. Yo quería también hacer mención a una cosa, me vais a perdonar, pero todos los que estamos aquí ya tenemos una edad, y yo creo que, con perdón, y yo creo que también es verdad que la tecnología avanza rápidamente, como tú dices, pero está muy enfocada a las nuevas generaciones que no viven, por ejemplo, el mundo de la automoción como nosotros, que hemos vivido efectivamente el desarrollo de la mecánica, estamos viviendo ahora la electrificación de los coches, pero yo creo que el autónomo ya nos va para allá también muy mayores, ¿no? En cambio, las nuevas generaciones que vengan lo van a ver con otros ojos, lo van a ver diferente, y a lo mejor todas estas cuestiones que pensamos que no van con nosotros y tal, pues seguramente que lo que estás diciendo es muy importante, porque ¿hará falta carnet? Bueno, es que ya, claro, si entramos ya en... Bueno, hombre, el carnet me imagino que será algo... Depende. En el coche, en el autónomo total... total... En la medida en que asumes una responsabilidad frente a la sociedad, sí, un poco lo que decía José María, ¿quién gobierna ese objeto en su circulación? Si fuera solo una máquina, no. Como los que montamos en avión, no se hace carnet para montar en avión, porque la responsabilidad la asume el piloto. Si yo lo conduzco, indudablemente, seguro. Claro, si coges un robotaxi y te subes de pasajero, ¿tienes que tener carnet? Entonces... Pero si quieres apretarle el llamado botón que dice José María, sí. No, si no hay volante, no hay botón. Nos pasa que Chema decía lo que es verdad que, bueno, somos muy jóvenes. Eso siempre, y hemos vivido el disfrute, es verdad, de hablar de los caballos de vapor, que nos encantaba, que ahora ya no se menciona eso, ahora ya nos da igual, es qué tiempo carga la batería, es lo que nos interesa. Pero yo que quiero transmitir a los que todavía no han ido en un vehículo autónomo, sino enchufable, un híbrido enchufable, cuando tienes esos 40, 50 kilómetros eléctricos, es increíble la satisfacción que tienes. Y venimos de una educación que nos encantaba, ya hemos hablado antes de las motos, somos moteros, y escuchar un V8, cuando vas en un eléctrico es que es completamente silencioso. Aquí ya no es curva de potencia, es que esto es sí y no, y entonces de golpe recibes toda la potencia, los kilovatios de ese motor, y eso es algo único. A la experiencia de un eléctrico, dices, bueno, me olvido del térmico, no quiero ni saber, sin pensar en que estoy creando emisiones con el térmico, sin pensar que además pues, la huella de carbono es terrible. Simplemente la satisfacción de ir en un eléctrico y lo cómodo que es y confortable, dices, yo quiero esto. Es verdad que en el momento actual un eléctrico puro es muy complicado, porque tarda mucho, no hay cargadores, la autonomía es baja, no puedo ir de viaje porque tengo que planificar tanto que digo, no voy. Probablemente el híbrido enchufable es la solución ahora, pero en pocos años, cuando tengamos cargadores, cargue rápido, el eléctrico es una maravilla. Bueno, eso me lleva... Y cuando te metes en un circuito con un mixto, o sea, con un híbrido, y se suman las dos potencias, ni te cuento. Hay que decir que es en un circuito para no poner aquí expectativas. Pero... Hace ya como 10 años, en una visita sectorial al Japón, nos contaron los japoneses aseguradores cómo estaban demandando a los coches eléctricos que hicieran un poco de ruido. Para que el entorno, es una cuestión desde el principio. Se enterara que viniera el coche y no se lo llevara por delante. O sea, que es agradabilísimo, pero tiene también siempre tiene sus... Seguimos discutiendo y los fabricantes pedimos a los legisladores que no nos obliguen a poner una bocina constante, porque creemos que es bastante aberrante. Y la idea de los legisladores es que nos ayuden a educar al consumidor. Es verdad que no nos damos cuenta, pero sobre todo Londres, cuando llegas a Londres y vas andando, porque vamos mirando al suelo, pues tienes aquellos antes de cruzar, para los del continente avisarte, oye, que no mires para allá, porque vienen al lado contrario, y así avisas al del continente. Pues la idea es avisar y educar muchísimo a los consumidores que no crucemos sin mirar.
Yo creo que ahora los patinetes y las motos eléctricas empiezan a ayudar, porque ya hay algún susto, porque no hace. Esto es Pero algo hay muy que... antiguo. sí. Yo me acuerdo cuando las bicicletas se cogían con una pinza, un plástico y hacían... Sí, bueno, es que ahora hablando del mundo de la moto, sabes al típico que le pone un tubarro para que haga mucho más ruido, que ves un scooter de 50 haciendo un ruido horroroso y dices, madre mía, es que esto no es el avance, Pero acuérdate también, esto es otra cosa. María, sería un contrasentido que nos obliguen al sector a meter contaminación acústica cuando sabemos eliminarla. Claro. Y cuando se nos está diciendo, por favor, eliminemos contaminación acústica. O sea, Por cierto, el coche autónomo será eléctrico, claro, será... Es que ya hay coche autónomo. Tenemos que de verdad entender que ahora mismo el nivel 2 es muy habitual. En nuestra marca están todos ellos. Das al botón, pero eliges tú, ¿eh? El botón se llama además Pilot Assist, o sea, piloto asistido. Y ya gira solo, frena solo, ya es autónomo. Con lo cual, hoy lo tenemos en híbridos enchufables y eléctricos. ¿Me dices el futuro? Sí, eléctrico. sí, porque vamos a ver, el futuro más o menos, basta coger la hemeroteca, no hay constructor que no haya anunciado un fin de su producción térmica, más o menos entre 2030 y 2035, corrígeme José María, pero yo creo que más o menos todos los fabricantes han anunciado el fin de la producción térmica. Hombre, hemos empezado hablando en el programa sobre la legislación, cómo se va a enfocar todo esto del coche autónomo, pero ¿está avanzando la legislación tan rápido como está avanzando el desarrollo del coche autónomo? Desde Caser, ¿cómo lo veis? Yo creo que no, porque precisamente el legislador tiene una enorme precaución en no dejar desprotegido al ciudadano. Entonces no quiere dar ningún paso que le suponga que al final la sociedad se vuelva contra él, que frente a los incidentes de la conducción, que lo sigue habiendo, el ciudadano diga, hasta ahora estaba bien protegido, el seguro de responsabilidad civil del automóvil es ilimitado, o sea que en teoría no hay límite de cantidad a pagar, para que lo que antes es siniestro infinito no ocurre. Entonces, pasar de eso a una situación de una especie de zona gris donde no fuera cubierto, el legislador dice, espero, y prefiero obligar a aquella que, como en Europa, poner la mano en el volante, no técnica, pero sí regulatoriamente necesario, y ya iremos por detrás. La regulación suele ir por detrás de la realidad en todo en la vida, y esto es un buen ejemplo. Javier, desde la parte financiera, en este sentido, ¿la legislación avanza adecuadamente con relación a la investigación? Nosotros no vamos a darle un crédito a un coche y esperar que nos paguen. Creo que eso está claro. Tiene que haber alguien detrás que haga la firma de ese contrato y un supervisor con 2 firmas. Sí, exacto. Otra cosa es que el coche pueda pagar en la gasolinera o pueda pagar al taller o pueda pagar eso sí. El pago no tiene ningún problema. Pero la aceptación de la operación, yo creo que seguiremos buscando a quien nos firme con medios para hacer la operación. Bueno, es que oyéndote, a mí se me está viniendo la idea, nos estáis quitando la idea del regateo que tanto nos gusta, el coche va a ir solo al taller, va a decidir qué cambia. No, yo creo que te equivocas ahí, yo creo que el regateo va a ser mucho más agresivo, porque vas a elegir, porque vas a tener mucha más información de dónde quieres ir y por qué. No, pero va a ser el coche el que va a decidir muchas cosas. Claro. Sí, el coche y tú, claro. Yo creo que va a ser, depende de la delegación que hagas. Que ya te digo que a las nuevas generaciones le va a venir estupendo, porque como cada vez piensan menos en ese tipo de cosas. Pero fíjate que le pidamos mañana a Volvo Car Finance, a Cetelén, a Javier, nuestros coches ahora en el móvil, todos son car sharing. Nuestros coches desde el móvil, puedes crear un grupo que tiene acceso al coche, que lo arranca y lo puede conducir. Mañana puede ser que un usuario, un propietario del Volvo, el XC40, que diga, mira, hemos creado un grupo de amigos que todos tenemos acceso y queremos que nos financies a los 6 amigos. Y la financiera lo que hará es adaptarse, bueno, ¿por qué no? Y cada amigo diga, es que realmente el coche sería un sharing privado, el coche lo estamos utilizando todos y queremos contribuir todos, ahora tendría que ser uno y cobrarle a los demás. Bien depende de las legislaciones que haya en cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos tienes desde hace ya años, lo vimos en NADA, tienes un sistema que pones al coche, normalmente va escondido, y la entidad financiera puede comunicar con el conductor diciéndole, oye, en el mes de tal, pues te han atrasado en el pago, ¿no? Acuérdate que tienes fecha tal. Y llega un momento que si tú sigues sin pagar, te bloquea el motor cuando estás aparcado, lógicamente no en camino, te puede bloquear y da aviso
a un servicio de acogida de ese vehículo, que te lo pasan a buscar, y como hay una reserva de dominio, pues se coge ese coche y se negocia o se vende o lo que sea para tratar. En España está prohibido. Bueno, pues En España está prohibido. ¿ves a lo que iba? Entonces, no, lo que digo es que las legislaciones tendrán también que ver o cómo se amoldan a distintas cosas. Bueno, esto me llega a una última cuestión. De todas formas, no quería, porque se nos acaba el tiempo, siempre que nos ponemos a hablar de cosas interesantes, cosas que nos gusta, pues una hora de programa se va enseguida. Hemos hablado de, efectivamente, aproximadamente más del 90% de los accidentes que se producen actualmente son debidos a despistes humanos, pues eso, al estrés, al despiste, el móvil, cosas de estas, que me imagino que, bueno, me imagino no, estoy convencido de que el coche autónomo va a paliar mucho de estos accidentes, serán por otras cuestiones, a lo mejor entre ellos, con tanta conectividad, serán entre ellos los que se provoquen los accidentes. Hemos hablado también de la conducción, si vamos a querer o no, y esta es la última pregunta que quería hacer a nuestros invitados. ¿Queremos dejar de conducir? ¿Queremos dejar de coger el volante, aunque tengamos ese botoncito que nos diga que podemos hacerlo, pero el conductor va a querer dejar de hacerlo? Ya empiezo por ti, Ignacio. Yo creo que, aunque yo soy un amante de la conducción, la gran mayoría de la población lo querrá dejar de hacer porque lo ve la necesidad para desplazarse, no el placer de conducir. Sobre todo en ciudad, claramente. ¿Cómo lo veis vosotros, Rafa? Yo creo que es algo que venimos viendo desde hace unos años o una década. Vemos que el kilometraje medio en Europa, más o menos, en los últimos 15 años pasó de unos 25.000 kilómetros por año a unos 12.000. Eso lo hemos vivido ya y eso va a menos. O sea, yo creo que vamos a un modelo donde hay mucha más multimodalidad para desplazarse. Vamos a un modelo de movilidad, no un modelo de automoción, donde las alternativas, las ventajas que tienen mis hijas o nuestros hijos hoy para desplazarse, comparadas con las que teníamos nosotros, el precio de un billete de avión hoy es un ticket en low cost que es a veces más barato que un Uber. Te cuesta más el Uber o el taxi para ir al aeropuerto que el propio billete de avión para ir a Roma. O sea, es un modelo. Yo creo que muchos de nosotros lo vemos en las autopistas. España invirtió muchos millones en grandes autopistas, que no tenemos una de las mejores infraestructuras viarias. Están vacías. O sea, tenemos los viajes largos, cada vez hacemos menos viajes largos. Ahora, yo soy un poco, en esa parte soy un poco romántico, yo creo que quedará todavía una parte durante mucho tiempo, una parte importante de mercado donde habrá gente que querrá seguir conduciendo y, como decía José María, le vamos a poner una tecnología que le va a hacer mucho más seguro, mucho más confortable ese placer de conducir. Yo creo que ese nivel 4 y 5, Mad Max. Javier, ¿vas a dejar que el coche te lleve? No, yo no. Lo que pasa es que me tendré que comprar un coche para ir a un circuito y disfrutar de la conducción. Es eso la alternativa. O alquilártelo. No, o alquilármelo, pero eso ya pasa hoy. O sea, hoy cuando yo acuerdo épocas donde íbamos bastante deprisa por las carreteras, eran muy inconscientes, pero hoy con una limitación de conducción a ciertas velocidades, el placer de conducir, lo siento, se ha perdido. O sea, conducir no es ir en un coche con un volante haciendo así en una autopista, no, conducir es otra cosa. Otra cosa es que el coche autónomo con su seguridad variase los límites de velocidad en las autopistas. Hombre, sí. Los límites de velocidad que nos tenemos dados hoy como sociedad los hemos hecho en un modelo de siniestralidad con conductores con nuestros defectos. La gran pregunta que habría que hacerse en un modelo de conducción autónoma más segura es si no se pueden ir a otros modelos de velocidad. Sí, que conducirá el coche, ¿no? Aquí es que lo que tenemos que pensar es que el vehículo autónomo es la inteligencia artificial, es decir, es la inteligencia máxima. Y la velocidad la marca la seguridad. Es decir, al final, la inteligencia artificial lo que no quiere es oír chirriar las ruedas, lo que quiere es que tomes la curva de forma más segura y que su algoritmo calcule esta curva a más de 70, tiene un riesgo a más de 80, incrementa el riesgo y a más de 100, pues hombre, la probabilidad de que tengas un problema es altísima. Y lo que va a hacer es tomar a la velocidad. Probablemente es verdad que en ese futuro se vuelva a revisar todas las velocidades porque la inteligencia artificial nos va a decir que ahí no hay que poner 30 porque se puede ir a 40. Y si vas a 40, esa misma inteligencia nos dirá estamos ahorrando tanto tráfico y tantos atascos. Yo todo lo que ha dicho Rafa estoy totalmente de acuerdo con él porque
Esto de movilidad ha cambiado, lo veo con mis hijos también, pero cuando se montan probablemente es que sea un Volvo, y en coches de otros amigos, y tienen un Volvo y dicen, yo me encanta el coche, lo disfruto muchísimo. Es verdad que me pasa lo mismo, yo vengo de esa generación que además corría en moto y bueno, me he educado así, mis hijos no se parecen nada, además tardaron mucho en sacarse el carnet de conducir, yo no lo entendía, yo lo veía con mis amigos en una cena, cumplíamos años y a los 15 o 20 días todo el mundo se sacó el carnet. Pero vamos a seguir disfrutando mucho del automóvil, nos gusta a todos y yo lo veo en mis hijos que les encanta disfrutar del automóvil, aunque no hagan como hacíamos nosotros, chirriar las ruedas. Yo creo que voy a tener que organizar otro programa del coche autónomo con nuevas generaciones, porque seguramente que las respuestas van a ser muy diferentes. Hemos llegado al final de este programa. Espero que sean ingenieros alemanes los que hagan los límites. Bueno, será el coche, los propios coches ya lo que se ponga sus límites. Tuve ocasión de hacer hace muchos años un focus group con millennials en aquella época, estando en París, y es impresionante lo que nos decían hace 15 años de cómo veían el automóvil. Bueno, pues nosotros hemos profundizado un poco más en este vehículo, este coche autónomo, que 2030, como decía Rafa, es que está aquí, o sea, falta poco y veremos cómo avanza todo ello. Voy a despedir a nuestros invitados, ha sido un placer teneros aquí. Ignacio Eyries, director general de Caser, vuelvo a daros las gracias por acogernos aquí en vuestras instalaciones, hemos estado estupendos, muy bien tratados además, genial, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Chema, y siempre a vuestra disposición, y de grandes amigos como los que me han acompañado siempre. Bueno, José María Galofré, le voy a despedir rápido porque si no va a tomar la palabra y no va, el consejero delegado de Volvo Car España, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Javier Dulacia, director de la división de auto de CTLM, muchísimas gracias también por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y bueno, pues Rafa Prieto, adjunto a la presidencia de Gamban, tenemos que seguir hablando mucho del tema de la movilidad, es súper importante, será otro programa de los que afrontemos aquí en Ruta 2025. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros y a Ignacio y a Caser por acogernos hoy en esta Pues hasta aquí hemos llegado con un nuevo programa de Ruta 2025. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos y ya os sabéis, nos vemos en el siguiente. Adiós.